hemos visto que la homilética es un arte y es una ciencia de preparar y predicar un sermón. Y es una ciencia porque tiene una metodología que los predicadores pueden seguir y es un arte porque cada sermón va a ser diferente, porque en ella está involucrada la personalidad y el carácter del predicador. Ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza de la predicación. En la predicación hay dos importantes actos, uno de la hermenéutica y el otro de la comunicación. La hermenéutica está relacionada con el contenido, que es el procedimiento de entendimiento del mensaje de la escritura. La comunicación está relacionada con la función de la predicación, que es un acto de comunicar el mensaje efectivamente a la congregación. Y en donde se pone el énfasis entre estos dos actos, se han surgido diferentes discusiones y se han surgido movimientos en la historia de la predicación. Y hubo dos grandes ramas de movimientos en la predicación, que uno es el movimiento tradicional y el otro es la nueva homilética. El movimiento tradicional se pone énfasis en el contenido de la predicación. La nueva homilética se pone énfasis en la comunicación de la predicación. Y dependiendo de en qué lado está o dependiendo en dónde se pone énfasis entre estos dos actos, se han surgido diferentes definiciones de la predicación. Habiendo entendido estos, le voy a dar dos definiciones que provienen de estos dos diferentes movimientos. Primero es la tradicional y el otro de la nueva homilética. El primero pone énfasis en el contenido y una persona que da una definición simple y sencilla es Philip Brooks. Y él define es así. La predicación es la comunicación de la verdad por el hombre a los hombres. Predicación contiene dos elementos esenciales, verdad y la personalidad. Para Brooks, no puede haber predicación si no tiene estos dos elementos juntos, que es la escritura y el predicador. Por eso, la escritura tiene que proveer la verdad y esa verdad tiene que venir a través de un predicador. Otro autor importante, más recientes, que aclara esta definición de la predicación es Hendon Robinson. Y él define así. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio histórico, gramatical y literario de ciertos pasajes en su contexto. Y el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego, a través del predicador, a su congregación. Para Brooks y Hendon Robinson, el texto ocupa el lugar central. Y el trabajo del predicador es traer el mensaje de la verdad del texto y exponer por medio de la explicación para guiar la congregación hacia la verdad, para que el texto actúe y produzca transformación en la vida de la congregación. El mensaje de la predicación debe estar fundamentadas y centralizadas en la Biblia. Por lo tanto, un sermón que abandona el texto pierde su autoridad y su relevancia. Y así, Hayden Robinson provee la forma de cómo llegar a ese mensaje de la Biblia y de manera cómo debe comunicar. El predicador debe analizar la gramática, la historia y la forma literaria del texto para buscar el significado objetivo del pasaje. Luego, en el púlpito, comparte con la congregación suficiente información obtenida en sus estudios para que la congregación pueda comprobar la interpretación por sí misma. Así la autoridad ya no está en el predicador en sí mismo, sino en el texto bíblico. Y debido a ellos, el trabajo mayor del predicador debe ser en la explicación del texto
para que la congregación pueda enfocar su atención en la Biblia. Para Brooks y para Robinson, la Biblia no solo es el recurso fundamental o más esencial para la predicación, sino también la Biblia sirve como un criterio para juzgar si nuestros sermones son verdaderas o no. Ahora, le quiero aclarar antes de entrar a las definiciones de parte del movimiento de nueva homilética, de la misma manera que el movimiento tradicional no se niega la importancia de la comunicación o el efecto de la predicación, tampoco los movimientos de nueva homiléticas niega la importancia del contenido del sermón. Ambos se enfatizan igualmente los contenidos y el efectos del sermón, sino que la diferencia de ellos está que uno se pone más énfasis en contenidos y el otro se pone más énfasis en los efectos, que es la comunicación. Sabiendo estos, ahora podemos presentar una definición desde la perspectiva de la nueva homilética. La definición que voy a presentar es la definición presentada por Paul Wilson, que él ve el sermón como un evento oral de Dios. Y él define así: en un sermón, una congregación se encuentra con Dios. El sermón es un acontecimiento divino porque a través del sermón Dios eligió a ser encontrado, o más bien, Dios encuentra a la congregación. Lo que Posco Wilson trata de enfatizar a través de estos, de que la predicación no es solamente una comunicación de información acerca de Dios, sino más bien en la predicación lo que tiene que ocurrir es un encuentro con Dios y que como resultado de ese encuentro se debe producir una fe enforzada, esperanzas renovadas y un nuevo compromiso con la misión producidas. Y él se dice, es un evento divino porque Dios está involucrado en ese evento y Dios ha decidido a venir a encontrar a través de la predicación a sus pueblos. Y es un evento de salvación porque a través de la predicación también se produce una renovación de la relación con Dios, que es la reconciliación. Por eso, para él la predicación es más que la comunicación de la información acerca de Dios, sino es un encuentro con Dios. Por lo tanto, lo que él quiso decir a través de su definición es que la predicación es la salvación de Dios, que por medio del cual Dios irrumpe y penetra en el mundo. Y ahora vamos a presentar los aspectos de la predicación según los términos del Nuevo Testamento. La predicación en la iglesia primitiva se concentró en la evangelización del mundo y la edificación de los cristianos. Aunque el Nuevo Testamento no ofrece una definición formal de la predicación, el estudio de los términos principales del Nuevo Testamento revela mucho acerca de la naturaleza de la predicación. El nuevo diccionario de la teología del Nuevo Testamento emplea hasta 33 verbos o términos relacionados con lo que nosotros describimos normalmente con la palabra o con el término predicación. Y ahora vamos a presentar los términos más frecuentemente usados en Nuevos Testamentos para referir al término que nosotros usamos como predicación. Y estos son los cuatro: keruso, evangelizomai, martureo y didasco. Keruso o proclamar. La palabra griega keruso aparece más de 70 veces en Nuevos Testamentos y son traducidos como predicar. Básicamente el término era usado para la proclamación pública por un heraldo o mensajero que entregaba el mensaje del rey, príncipe, magistrados o líder militar.
Los modelos de heraldo era siempre transmitían con una dignidad y autoridad de tal manera que tenían que ser escuchados y obedecidos como si el gobernante hablara delante de ellos. En el contexto del Nuevo Testamento, el heraldo de Dios o mensajero de Dios tenía el mensaje de Dios acerca de Cristo. Y como el mensaje era ordenado por Dios, las congregaciones o los oyentes tenían la obligación de oír y obedecer. Ejemplo de heraldos, podemos ver Juan Bautista como vino un heraldo preparando camino de Dios y proclamando. En Mateo 3, 1 y 2 podemos ver, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. De igual modo, podemos veros también en Hechos 8, 5 y 6, donde Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánimemente, atentamente, escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Evangelizomai es otra palabra griega que aparece más de 40 veces en Nuevos Testamentos y significa traer o anunciar buenas nuevas. El término sugiere que la gente necesita buenas nuevas, ya que el hecho de pecar y las necesidades humanas revelan la necesidad de la salvación, eran prominentes. El ejemplo del término evangelizar aparece en los libros de los Hechos 8:35, donde el funcionario de la corte del etíope no entendía la escritura que él leía, y Felipe le pregunta si él tomó el mismo pasaje de la escritura que el funcionario estaba leyendo, y él anunció el evangelio de Jesús, según dice en Hechos 8:35. Otro ejemplo también se encuentra en los libros de los Hechos 8:4, donde los primeros predicadores salieron y así dice, por todas las partes anunciando el Evangelio. Otro término que es frecuentemente usado en Nuevos Testamentos para referir a la predicación es el término martureo, testificar. Probablemente es el término más usado en Nuevos Testamentos porque aparece más de 175 veces, que significa testificar. Aunque este término en español se usa para aquellos que mueren a la causa del testimonio, los mártires, no necesariamente tiene esta connotación en Nuevos Testamentos. El uso del término aquí en Nuevo Testamento se enfatiza la persistencia y la intensidad del testimonio. Esta es la connotación que más ha usado en Nuevos Testamentos. El término propiamente significa declarar lo que he conocido y he experimentado personalmente. Por lo general, en Nuevos Testamentos se usa con la idea de impartir a otros la experiencia. Ejemplos de martirio podemos ver primero de Juan 1, 1 al 2. Y dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado si palmaron nuestras manos tocantes al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, el último término que vamos a ver es el término didasco, instruir o enseñar. Y este término aparece más en los libros de Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, de las 92 referencias al ministerio, 47 tiene que ver con el ministerio del aspecto de la enseñanza. Y Jesús mismo enfatizó la importancia del ministerio educativo o de la enseñanza en la vida de la iglesia cuando él ordenó la gran comisión. Podemos ver en Mateo 28, 19, 20, cuando Jesús dijo así, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Pablo mismo resumió
su ministerio personal como predicador y apóstol y el maestro de los gentiles en la fe y verdad. Y esto dice 1 Timoteo 2:7. Con estos hemos visto los cuatro términos más frecuentemente usados para referir al Nuevo Testamento, a la predicación en Nuevo Testamento.